Aleluya, bendiciones, amados hermanos, alabamos al Señor y le damos gracias porque hoy podemos avanzar en una lección más de fundamento de la fe cristiana, este material producido por nuestra editora Árbol de la Vida. Y bueno, agradecemos al Señor que está siendo muy útil para la edificación, para el perfeccionamiento de los santos, acá en las iglesias de Centro, Los Llanos y de toda Venezuela. Bueno, amados hermanos, entonces avanzamos, aquí vamos por la lección número 20 y agradeciendo al Señor por estas 4 lecciones de esta serie de 4 mensajes que hablan del vivir cristiano. Y comenzó el hermano Fidel la semana pasada con el invocar el nombre del Señor Jesús. Y bueno, agradecemos al Señor por esta palabra. Y ahora la lección 20 que habla de la oración. Y luego tendremos las siguientes lecciones de la vida práctica, en el hablar en la palabra, el fruto de la palabra, y finalmente otro mensaje sobre las reuniones en el vivir práctico de la iglesia. Bueno, entendemos, amados hermanos, que si no tenemos un invocar genuino, adecuado, invocar que verdaderamente toque todas estas experiencias, ¿verdad?, que nos mostró la lección pasada, todos estos ítems también al final de 13 ítems que nos hablaron sobre todas las experiencias que se ven en la Biblia del invocar. Y ciertamente podemos decir que el invocar el nombre del Señor Jesús no es una práctica limitada ni meramente doctrinal, sino que involucra todas las situaciones de la vida. Así que necesitamos tener una experiencia con el invocar de manera profunda y genuina para que ella abra la puerta para tener una oración eficaz, eficiente, que verdaderamente logre el objetivo de Dios. Así que añadimos también otro ítem acá, allá que aparece en 1 Corintios 12, que dice que nadie llama al Señor Jesús sino por el Espíritu, nadie lo invoca. Todo el contexto allí de por qué debo invocar es que debo entender que Cristo debe encabezar el cuerpo, con todos los miembros funcionando con esos dones que el Señor da. Entonces, para entender y salir de la ignorancia de este asunto, ¿verdad?, y ir a la dimensión espiritual y poder ver claramente lo que Dios quiere con los dones espirituales, debo aprender a invocar el nombre del Señor Jesús. Bueno, santos, avanzamos entonces en esta bendición que Dios nos está dando, ¿no? Y ahora con la lección número 20 del vivir cristiano, la oración. Y aquí, bueno, el Señor debe ayudarnos para entender qué es la oración, ¿verdad? ¿Por qué orar? La sangre y el nombre de Cristo en la oración, hablar y oír en la oración, y las respuestas que nosotros en verdad esperamos respecto a la oración. Entonces la oración es una de las prácticas más importantes, esenciales, sobre todo vital, de un hijo de Dios, ya sea por la posibilidad del contacto con Dios o sea por la libertad para pedir, amado hermano. Entonces podemos decir que en esta lección veremos algunos principios básicos relacionados con la oración. Esto, amados hermanos, con el objetivo, ¿verdad?, de que nos proporcionen una experiencia edificante. Aleluya. Así, todo lo que queremos sacar de esta bendición de la oración. Vayamos primeramente a entender lo que es el significado de la oración. Pero, amados hermanos, nada impide que una persona comience a orar tan pronto como recibe la salvación, e incluso antes de tener una experiencia directa de fe, de creer en Dios. Las personas oraban, pues. Ahora, cuando tienen esa experiencia de fe,
pueden entender más claramente cuál es el propósito, el significado de la oración. Amén. Una oración se puede referir a una petición, una súplica, un lamento, una intercesión o sencillamente a una conversación. Como dice Filipenses 4:6, ¿verdad? Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad?, guardará nuestros corazones. Ciertamente la oración siempre va dirigida a Dios. Por tanto, orar es tener contacto con Dios. La oración es una de las mejores maneras de recibir más de Dios. Recibimos agua en nuestro cuerpo cuando la bebemos. Recibimos comida cuando la comemos. Y recibimos a Dios cuando oramos. ¿Han sentido, hermanos? Por eso este significado, ¿verdad? El hecho de entender el significado de la oración, entonces nos abre un camino para que veamos el segundo punto, ¿por qué orar? ¿Cierto? ¿Por qué orar? Entonces hay 4 causas acá que el Señor nos muestra de por qué orar. ¿Cuál es la motivación que tenemos para orar? Aquí en la oración del Padre Nuestro, que está registrada en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 a 13, vamos a ver allí las causas. La primera causa es Dios. La primera causa es Dios. Dígalo una y otra vez. Dios es la primera y la más suprema causa. Versículo 9 y 10 dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Entonces, amados hermanos, en primer lugar necesitamos darnos cuenta de que nuestra oración va dirigida al Padre que está en los cielos. No va dirigida ni al sol, ni a las estrellas, o a cualquier elemento de la creación, o cualquier ídolo. No, es al Padre. ¿Ok? Entonces, cuando vamos y tocamos en primer lugar este asunto, ¿verdad?, del Padre, entonces podemos decir que en la oración necesitamos ocupar un tiempo alabando y engrandeciendo al Padre, considerando al Padre por lo que Él es, por habernos escogido antes de la fundación del mundo para hacernos sus hijos. En segundo lugar, amado hermano, en lo más íntimo de nuestro ser, debe haber un clamor por su reino, como dice el versículo 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Así que, amados hermanos, en segundo lugar, del hecho de que Dios es nuestra primera causa, es que queremos que venga su reino a la tierra. Esto lo vemos claramente. Dice que cuando Juan el Bautista dijo que, o sabía que Cristo había venido, él dijo que el reino, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el Señor lo dijo. En Mateo 3 lo dijo Juan y en Mateo 4 lo dijo Cristo. Y nosotros también tenemos que decirlo, porque según Apocalipsis capítulo 5, 9 y 10, amado hermano, nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes, comprados por la sangre de Cristo para reinar. Y alguien que sabe esto, entonces debe clamar por ese reino, en el cual Él es rey, constituido rey y sacerdote. Aleluya. Este reino un día se manifestará y nosotros debemos clamar por eso. Entonces, en tercer lugar, amados hermanos, debemos entender que clamamos por la voluntad de Dios para que se ejecute en la tierra como ya se ejecuta en los cielos. Nosotros sabemos que desde la eternidad pasada hasta la eternidad venidera, Dios reina, gobierna, es soberano, es rey, ¿okay? Es el reino de Dios. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, debemos orar porque venga el reino, ¿okay? Cuando hablamos del reino de los cielos, que desde Cristo para acá hasta el reino milenial, amados hermanos, el reino de los cielos tiene que ver con que el reino de Dios venga a la tierra, es decir, se haga la voluntad.
Como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Como el enemigo ha usurpado la tierra, gobierna la tierra, nosotros debemos clamar porque venga el reino de Dios, para que este caos sea ordenado por la voluntad de Dios, como al comienzo cuando Dios ordenó la tierra que estaba desordenada y vacía por aquel juicio que había ocurrido antes, entre el versículo 1 y 2 de Génesis 1. Así que, amados hermanos, debemos orar porque venga el reino de Dios a mi vida cada día, a mi familia, al entorno de donde yo vivo, al municipio donde yo estoy, el estado y el país. Venga tu reino, Señor. Esa debe ser la oración de alguien que entiende que es rey. ¿Para qué? Para que baje la voluntad del Padre de la tierra. Así que, amado, orar porque la voluntad de Dios se haga es estar dispuesto a que nuestra voluntad sea restringida. Cristo lo mostró en Mateo 26:39, y cuando tomó la copa amarga, Él le dijo al Padre que si no era posible pasar de Él esa copa, y entendió que el Padre le dijo que tenía que ser de acuerdo como estaba acordado y establecido, y Él dijo entonces, hágase tu voluntad. Aleluya, porque Romanos 12:2 también dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Segunda causa, hermano, tenemos que la primera causa es Dios, por estos tres aspectos, ¿verdad? Adorar el nombre del Padre, aleluya. En segundo lugar, orar porque venga el reino, y en tercer lugar, la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. En segundo lugar, por causa de sí mismo. Dice el versículo 11 de Mateo 6, que es lo que estamos tratando: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor Jesús, después de orar por la causa de Dios, Jesús nos enseña a orar por nuestra causa. Nuestra causa no es tan compleja como la de Dios, amado hermano. La causa de Dios es su nombre, su reino y su voluntad. La nuestra es el pan. El pan representa nuestra necesidad básica de subsistencia, de preservación de la vida. Nuestra causa es el pan, pero no la de toda la vida, o la de un año completo, qué sé yo, un mes completo, no, sino el de cada día. ¿Qué nos enseña este asunto, amado hermano? Eso nos enseña y nos habla de la fe. Orar por el pan de cada día es confiar que Dios tiene la provisión diaria para nuestras necesidades. Amén. La lección aquí es que Dios no quiere que andemos ansiosos por el futuro, como aparece en Mateo 6, 25 y 34, sino que recordemos el 33 que dice, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, y todas las cosas vienen por añadidura. Todo el contexto anterior habla del afán, amado hermano. Si entendemos esto, no hay afán, hay confianza, y entendemos que Dios ya ha preparado todo lo que necesitamos temporalmente acá. Solo que nosotros debemos enfocarnos en el deseo de Él. Hermano, siempre que pensamos mucho en el mañana, nuestra alma se inquieta y nos sentimos ansiosos. Bueno, otra cosa por el cual nosotros debemos pedir por nosotros mismos, es como aparece el versículo 12a, dice, y perdónanos nuestras deudas, por el pan y por nuestras deudas, amado hermano. Esas son cosas que debemos poner delante de Dios constantemente en nuestra oración diaria. Reconocer que somos pecadores es un tipo de oración que agrada a Dios, no porque Él quiera regodearse sobre ese hecho, sino porque Él es perdonador, amado hermano, aleluya. Reconocerse como un pecador no es para revolcarse en el llanto o en el lodazal del pecado, y sentirnos, amado hermano, que condenados, no, de ninguna manera, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino para que entendamos que nuestro Dios es un Dios reconciliador, que quiere reconciliarnos constantemente hasta que seamos profundamente
sus amigos, que ya no nos llame siervos, sino amigos de Él. Aleluya. Entendamos entonces, amado, como dice la palabra, perdona nuestras deudas. Diga conmigo, perdona nuestras deudas. ¿Okay? Esto se cumple cuando en la oración creemos y nos apropiamos de la obra redentora de Cristo. Entonces, amado hermano, para ir a la tercera causa, ya sabemos que la segunda causa, que es nosotros mismos, tiene que ver con el pan y ponernos a cuenta con nuestras deudas delante de Dios, nuestra falta. Y otra causa es por causa del prójimo, amado hermano. Dice el versículo 12a, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no logramos tener saldadas las cuentas con Dios, ¿cómo nosotros podemos perdonar a nuestros deudores? Entendiendo que las deudas que pueden tener las personas con nosotros, nada se compara con la deuda que nosotros tenemos con Dios. Eso se ve en la parábola de los 10,000 talentos, amado hermano. Dios perdona 10,000 talentos, que es una suma que no se puede cuantificar y que nadie podía en esta tierra tener esa deuda. Dios la perdona, una deuda impagable, pero cuando viene su deudor aquí al siervo que le debía solamente 100 denarios, que eran 100 días de salarios, entonces no quiso perdonar la deuda. Por eso entonces el Señor lo castigó. Nuestra oración debe partir del Padre, pasar por nosotros y llegar a los deudores. Aleluya. Nuestra oración debe alcanzar al prójimo, a las personas cercanas a nosotros, que también son deudoras. Amén. Al orar necesitamos, amado hermano, llenarnos de gracia para saber relacionarnos con las personas y de perdonarlas, a amarlas e incluso llevarlas a Cristo. Aleluya, que la tercera causa son las personas, nuestros deudores. Y la otra causa es el tentador, Señor Jesús, como aparece en el versículo 13a. Ya no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, amado hermano. No podemos ignorar que hay un tentador. Es el diablo, el Señor lo reprenda. El mismo que tentó a Jesús. Si lo hizo con Jesús, imagínense, no lo va a hacer con nosotros. Y está a nuestro alrededor intentando devorarnos, como aparece en 1 5:8, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere devorar las bendiciones que Dios nos da todos los días. Él quiere devorar la paz, el gozo, la comunión con Dios. Quiere devorar lo que hayamos alcanzado en nuestro vivir cristiano. Quiere devorar el tiempo que hemos tenido con Dios para luego meternos en situaciones. Quiere devorar la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Quiere devorar tantas cosas, amado hermano, para introducirnos en un caos. Pero el Señor hoy nos dice que al orar siempre necesitamos pedirle a Dios gracia y poder para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso es que allá en 2 Corintios 2:11 dice que debemos estar firmes en la oración. ¿Para qué? Para que no nos gane ventaja. Y nos pase, como dice 11:2 de ese mismo 2 Corintios, que como a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Así que, amados hermanos, el Señor recomendó que los discípulos oraran para que no cayeran en tentación. Allí en Mateo 26:41. La oración entonces nos fortalece contra las tentaciones y las trampas del diablo, Señor Jesús. Bueno, amados, estas son las cuatro causas de por qué orar. Ahora vamos a otro punto general, que es la sangre y el nombre de Cristo en la oración. Dice aquí que por parte de Dios no hay problema, amado hermano, al oír nuestras oraciones y atenderlas. El problema son nuestros pecados. El problema son nuestros pecados. Como dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es que es tan importante, amado hermano, estar a cuenta con Dios.
ponernos a cuenta con Él, que no haya barreras entre la comunión con Dios. Y 1 Juan 1:5-9 nos dice que es la sangre preciosa, la purificación de la sangre de nuestros pecados hace que haya luz en nuestros corazones para la comunión con Dios y nuestros hermanos. Y al final dice el versículo 9 que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La carta de Juan dice que abogados tenemos para con nosotros, Cristo. Aleluya. Y Hebreos también 10:19 dice que Él abre un vivo y nuevo camino por medio de la sangre para introducirnos a la presencia del Señor. Entonces, la sangre, ¿verdad? Y el nombre ahora de Cristo son la entrada para nosotros tener una comunión directa con el Padre. Dice Juan 15:16, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y 1 Timoteo 2:5 dice que tenemos un mediador entre Dios y nosotros. Así que, amados hermanos, el nombre del Señor Jesús no es para que lo estemos mencionando solamente al final, como tercera persona. El nombre del Señor es una interacción directa con Él. Como dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene, no dice va, viene, es directo. Es una relación directa para tener comunión con el Padre. Así que bueno, aleluya. Entonces, este punto es la sangre y el nombre nos llevan a tener una comunión con Dios. Y otro punto es hablar y oír en la oración. Sin duda alguna, oír llega a ser inclusive más importante. Oír por medio de la palabra. Dios nos habla. Y al hablarnos por la palabra, inmediatamente somos apercibidos que Dios quiere que oremos. Y por otro lado, ella nos lleva a un sentir interior profundo en nuestro espíritu. ¿Ok? Y Mateo 6:6 dice, ora al Padre que está en secreto. El secreto ahí puede ser nuestra habitación íntima, pero un lugar apartado también, donde estemos aislados en un momento especial de paz y tranquilidad con Dios. En este momento de oración deben ocurrir dos cosas: hablar y oír. Debemos aprender a oír, porque Dios nos dio precisamente dos orejas para eso y una sola boca para hablar. Como el salmista que decía, oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Qué maravilloso, amados. Un ejemplo de que debemos hablar y oír a Dios en oración es el de Abraham. Cuando allá en el capítulo 18, versículo 16 a 23, hubo una interacción entre Abraham y Dios en cuanto al juicio que había de llevar a Sodoma y Gomorra, interceder por su sobrino Lot. Y Dios entonces, en la manera de hablarle a Abraham, le demostró por qué tenía que hacer eso. Y él entendió. Bueno, amados hermanos, mientras más aprendamos a orar, no parloteando un montón de palabras, ¿verdad? Como dejando mudo a Dios con tantas peticiones y lamentos y súplicas, que debemos hacerlas. Entonces, más bien entender que orar es hablar con Dios y también oírlo, porque cuando lo oímos, nuestra experiencia con Él, hermanos, se hace más real y concreta. Así que, amados hermanos, esto entonces nos lleva a entender, cuando tenemos esta experiencia, finalmente nos lleva a entender que nuestras oraciones tienen respuesta de parte de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hermano, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que le pidan? Mateo 7:7 al 11. La porción nos da verdaderamente una idea de dos principios básicos que todo hijo de Dios necesita saber. En primer lugar, pedir y recibir, que es lo mismo que buscar y hallar. Y luego, llamar y
abrir, ver cómo se abre para nosotros. Aleluya. Si queremos que Dios haga algo, necesitamos pedir en oración y recibir por la fe. Como dice Santiago 4, 2 y 3, no recibimos y andamos buscando cosas que Dios no está dándonos. Entonces, ¿por qué? Porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal, pedimos para nuestros caprichos. No puede ser. Debemos pedir para entender a Dios. Por tanto, si queremos que Dios haga algo, necesitamos pedir en oración y recibir por fe. Nada sirve orar sin fe, amado hermano. ¿Okay? Por eso es que Marcos 11:24 dice que cuando oremos y pidamos, debemos creer que ya lo hemos recibido, ya lo hemos obtenido. ¿Por qué? Porque, hermano, la fe nos muestra el corazón de Dios y nos dice que hemos pedido de acuerdo a su voluntad. Cuando entonces nosotros entendemos que hemos pedido según la voluntad de Dios, eso el Señor nos lo da. Por eso es que la fe es la certeza, ¿ok? Como dice Hebreos 11:1, es la certeza, amado hermano, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la realidad de lo que se espera y es la prueba, la comprobación de lo que se ve. Yo estoy seguro que Dios me lo va a dar porque lo pedí de acuerdo a una fe que lo toca a Él, lo ve a Él mismo puso el sentimiento en mí. Qué maravilloso Dios tiene que hacer. Bueno, amado hermano, ahí está este último punto. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que nosotros podemos tener respuesta de oración cuando oramos de manera adecuada a Dios. Entonces, aquí debemos entender los tres pilares. Dios puede, sí puede. Dios quiere, sí, Dios quiere. Dios ya lo hizo, sí, ya lo hizo. La esfera espiritual, Dios estableció lo que nos va a dar y nosotros tenemos que arrebatarlo de allí. Amén. Todo lo que estéis en el cielo, todo lo que esté en la tierra habrá sido atado allá. Todo lo que desaté aquí en la tierra habrá sido, no es que será, ya ha sido desatado y atado. Así que, hermano, para anotar, para tener, vamos a decir, un control de las respuestas que hemos hecho, es bueno anotar las peticiones, un cuaderno con fecha, para ver cómo Dios verdaderamente nos responde a nuestras oraciones. Así que, amados hermanos, debemos entonces corresponder a esta pregunta: ¿cuál es el significado de la oración? Según la oración que el Señor enseñó a sus discípulos, ¿cuáles son las 4 causas por las cuales debemos orar? Debemos también, cuando oramos por la causa de Dios, ¿cuáles son esos 3 aspectos importantes? En la hora de orar, debemos entonces ver en qué debemos orar. ¿Qué significa orar en la sangre de Cristo? ¿Y qué significa orar en el nombre del Señor Jesús? Señor, gracias te damos por tu palabra que hoy nos enseña cómo orar. Y hoy te volvemos a pedir esto en oración, Señor. Enséñanos a orar según tu corazón, según tú intercedes en los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. El Espíritu pone la intención en nuestro corazón por medio de la fe para orar lo que tú quieras, Señor, según tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre.